porque nosotros tenemos una historia constitucional muy linda. Yo diría que el pensamiento libertario cubano, lo más genuino del pensamiento libertario cubano está expresado en nuestros procesos constitucionales. Son relativamente jóvenes si tenemos en cuenta que la primera constitución verdaderamente cubana es la constitución de Guaymaro, de abril de 1869. Pero hay proyectos constitucionales anteriores, ya del siglo XVIII, es decir, están los proyectos Joaquín Infante, que fue separatista, están proyectos autonomistas como los de Félix Varela, hay proyectos reformistas como los de Arango y Parreño, etc. Pero bueno, nuestra historia constitucional empieza efectivamente con Guaymaro, ¿eh? Después viene el Pacto del Zanjón, que termina oprobiosamente la primera etapa de la guerra, pero la dignidad nacional se salva con la Constitución de Baraguá. Es una constitución de 6 artículos, muy chiquitica, pero grande por su contenido moral, por su contenido histórico, ¿no? Después la constitución de Jimaguayú y después la de La Yaya. La República Mediatizada empieza con la Constitución del 1, que fue una copia al calco de la Constitución norteamericana, ¿eh? Incluso una ridícula copia de la Constitución norteamericana, porque según un Congreso de la República con 2 cámaras, lo cual se justifica en Estados Unidos, que es un país enorme con un montón de estados, pero en este país chiquitico, unitario, no se justifica eso. Hasta eso, las copias que hicimos fueron ridículas en ese sentido. El autoritarismo, el presidencialismo, todas esas cosas. Pero además, el rabo de la enmienda Pla allí como un lastre, pesando sobre aquella constitución, que vino a liberarse décadas después, ¿no? Desde el principio, el pensamiento más liberal cubano, más progresista cubano, aspiró a una constitución más auténtica que la del 1. Y yo diría que ya después de un montón de reformas constitucionales que no vale ni la pena mencionar, casi toda la época de Mendieta, ya desde la Revolución del 30, que según Roa se fue a Bolina, el pensamiento progresista cubano aspiraba a una nueva constituyente con una nueva constitución. En el 40 se produce una constitución progresista, avanzada, yo creo que la más avanzada de Latinoamérica en aquellos momentos, la más progresista, una constitución que se hace en un clima político muy singular, la lucha de todos los aliados contra el eje Berlín-Roma-Tokio, es decir, contra el fascismo, la presidencia en Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, que fue un presidente que inauguró la política del New Deal, del buen vecino, fue progresista hacia América Latina, y todo esto ayudó a que se creara un clima político en el cual la Constitución del 40 resulta un texto avanzado. Cuando Batista da el golpe de Estado el 10 de marzo, se frustra la Constitución del 40. Y entonces el ideario que levanta Fidel en la historia de Max Olvera, las leyes que él promete, la primera ley es el restablecimiento de la Constitución del 40. Y por eso, el 2 de febrero de 1959, aparece la primera Constitución de la Revolución, que se le llama Ley Fundamental. Algunos dicen, bueno, pero no fue la Constitución del 40. No, yo creo que sí era esencialmente la Constitución del 40, con una serie de reformas que había que adoptar de todas maneras para que la revolución pudiera abrirse camino, ¿no? Pero en su espíritu esencial fue el restablecimiento de la Constitución del 40. Y esta Constitución duró 17 años, que Fidel ha llamado después el periodo de la provisionalidad, hasta 1976, en que se aprueba la Constitución Socialista, esta que tenemos aquí, que después tiene una reforma en el 92 importante y tiene la reforma que se le acaba de hacer, planteando la intangibilidad de las relaciones sociales socialistas. Es decir, ha tenido algunas pequeñas reformas, o grandes reformas, ¿no? Pero es la Constitución del 76 esencialmente. Una buena Constitución se dice que tiene que tener 4 partes. Un preámbulo, una parte dogmática donde están los derechos y los deberes de los ciudadanos, una parte orgánica donde está establecido cómo queda el aparato del Estado, y una cláusula de reforma. Bueno, de todo esto yo creo que los muchachos tienen que conocer muy clarito la parte dogmática. Es decir, sus derechos y sus deberes. ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes? Y algunos elementos de la parte orgánica. Cómo es el estado en que viven, cómo se eligen los órganos, cómo se establecen los gobernantes de ese estado, etc. Yo creo que ahí ustedes tienen que insistir, ¿no? Entonces, en la parte dogmática, los derechos y los deberes,
No es cuestión de que se los aprendan todos de memoria, pero que tengan un conocimiento del ABC de cuáles son sus derechos como ciudadanos de este país. Mira, si hablamos del lenguaje de Naciones Unidas, nos encontramos con que en Naciones Unidas se habla de derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos. Los civiles y políticos son aquellos que atañen a la civilidad, el derecho a la vida, el derecho a la libre emisión de pensamiento, el derecho a escoger tu religión, etcétera, etcétera, etcétera. A que no te violen la correspondencia, etcétera. Los derechos económicos, sociales y culturales son más difíciles, porque son el derecho al trabajo, el derecho al descanso, el derecho a la educación, el derecho a la cultura. Hasta los años 40 casi todas las constituciones tenían muchos derechos civiles y políticos, pero no recogían esencialmente derechos económicos, sociales y culturales. La Constitución del 40 fue una de las primeras que lo recogió. Y nuestra Constitución es ejemplar en eso. Es decir, arranca por los derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que esto tienen que ustedes llevárselo al ánimo a los muchachos. El derecho al trabajo, el derecho al descanso, el derecho a la salud pública, gratuita, fíjate, el derecho a la educación, el derecho a la recreación y el deporte. Todos estos derechos que además no son letra muerta, sino que están garantizados por el carácter de las relaciones sociales de producción. Porque muchas constituciones por ahí te dicen que usted tiene derecho a la salud. Ah, sí, perfecto. Pero usted llega con una apendicitis a un hospital y le dicen, hombre, ¿cómo no? Bienvenido, $100 vale esto. No, pero yo no tengo los $100. Ah, no, entonces te tiene que ir a operar a otro lugar. Y entonces todo se fue a pique. Pero aquí te hacemos un trasplante de qué sé yo, de cualquier cosa, de riñón, de corazón, y nadie te pregunta ni cuánto tú ganas. Es decir, eso hay que transmitírselo a los muchachos. Esas son las verdades profundas, los derechos que están en la Constitución, que no son teques, que no son fórmulas jurídicas, son verdades consagradas después de muchos años de sacrificio. Y después están también en la Constitución los derechos civiles y políticos, es decir, el derecho a la garantía de la integridad física y corporal de la persona. Nadie puede ser maltratado, no se le puede arrancar a nadie una confesión en un juicio o en un interrogatorio mediante violencia. El derecho a la privacidad de la correspondencia, en fin, todos esos derechos civiles y políticos, el derecho a la vida. Mira, el joven tiene que saber y estar convencido de que él anda por la calle y no puede venir un policía y decirle, a ver, un momentico, sáquese todo lo que tenga en los bolsillos. A ver, deme todo lo que tenga en los bolsillos que yo me lo llevo para verlo en la unidad, todo esto. Un momentico. ¿Qué cosa es eso? ¿A dónde va usted? La Constitución no le permite eso. Usted me puede arrestar. Usted tiene una sospecha de mí, usted me arresta, vamos a la unidad. Pero si usted me registra, tiene que haber constancia de todo lo que usted me ha ocupado. Yo soy un ciudadano con garantía, yo tengo una Constitución que me protege. Yo no estoy al arbitrio aquí a mansalva de cualquier arbitrariedad. Estas son cosas que yo creo que le interesan a todos los jóvenes cubanos. Y hay que enseñárselas cuando tú le estás dando una idea de qué es la Constitución y cuáles son los contenidos constitucionales. Después de ver este material de video que sirve para elaborar los elementos que pueden ser precedentes para la situación actual o estos cambios actuales que ha tenido nuestra sociedad, ustedes ya están en condiciones de responder esta actividad que les voy a dejar como orientación del taller. El desarrollo económico, político y social de Cuba a inicios de los 90 planteó exigencias al poder en el sentido de seguir profundizando la democratización de la sociedad. Argumenta este planteamiento. Les voy a dejar un tiempo esta lámina en pantalla para que puedan tomar la nota. Para dar respuesta a esta actividad deben tener en cuenta los siguientes elementos: los cambios fundamentales para el perfeccionamiento del sistema político cubano y cuáles son los elementos que confirman la democraticidad del sistema político cubano, haciendo énfasis en el sistema electoral.
Independientemente de los materiales que ustedes puedan encontrar en la biblioteca de su escuela y en otros centros de investigación, deben tener en cuenta esta bibliografía, que es fundamental. En primer lugar aparece el artículo del Sistema Político Cubano, que aparece en Cultura Política, segunda parte, de la página 141 a la 150. Y un segundo material, que es la participación popular y el perfeccionamiento del sistema político cubano, que aparece en Fundamentos de la Ideología de la Revolución Cubana, tomo 3, de la página 259 a la 270. Sin tiempo para más, me despido hasta un próximo encuentro, deseándoles que tengan esta semana de estudio, que puedan encontrar toda la información requerida para realizar un debate tal y cual lo exige el tema que tratamos en nuestra clase de hoy.